Información política, la campaña para eliminar de la boleta electoral al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus maniobras para negar la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020 y la insurrección del 6 de enero de 2021, se ha acelerado con decisiones en Maine y Colorado, que lo excluyeron de las boletas primarias, pero el proceso seguirá en más de una docena de distritos, un nudo que deberá desatar la Corte Suprema. Esos planteamientos se basan en una oscura cláusula de una enmienda constitucional promulgada después de la Guerra Civil que descalifica a los funcionarios gubernamentales que participaron en insurrección o rebelión para ocupar cargos públicos. La secretaria de Estado de Maine dijo este jueves que Trump no calificó para las elecciones primarias republicanas allí debido justamente a su papel en el ataque del 6 de enero al Capitolio, esto en la ciudad de Washington. Según su colega de California, el estado más grande y de raigambre demócrata, anunció que no se censurará a Trump, quien permanecerá en la boleta electoral. En Colorado, en cambio, recordamos, la Corte Suprema del Estado había decidido la semana pasada en un fallo de 4-3 que no se debería permitir que Trump dispute las internas precisamente por aquel antecedente de la insurrección. Hay demandas activas en 14 estados, según una base de datos mantenida por un sitio web llamado Lawfare, que se ocupa de temas legales y de seguridad nacional. Estos son Alaska, Arizona, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Carolina del Sur, Texas, Vermont, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. El juez desestimó la demanda de Arizona, pero se está apelando ese fallo. A esta hora de la noche saludo cordialmente a Carlos Veríssimo, analista de temas de política exterior. Un gusto saludarlo, Carlos. Buenas noches. Néstor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchísimas gracias por acá, por el Ecuador, ya finalizando la semana. Carlos, con muchísima información en lo político y sobre todo en la política de los Estados Unidos. Y aquí quiero empezar preguntándole, Carlos, sobre las reales implicaciones que podría tener en las próximas semanas y meses esta decisión de Maine. Realmente llama mucho la atención y está todo el espectro político, en este caso, Néstor, mundial, expectante de lo que está sucediendo. Lo que Colorado pudo haber sido una casualidad o un evento aislado, se sube ahora a Maine y esto podría repetirse en otros distritos. Recordemos que lo que vamos a vivir, Estados Unidos lo va a vivir en enero del año que viene, o sea, falta muy poquitito para el comienzo de lo que serían las primarias. Y esto ha llevado a un profundo debate dentro de Estados Unidos entre lo que es la democracia y los valores demócratas de la democracia en Estados Unidos y hasta dónde cada uno de estos eslabones hace fuerza dentro del país. También recordemos que en el mes de enero vamos a vivir un nuevo aniversario de lo que no puede no decirse que existió, que es la toma del Capitolio, incitado o no por el precandidato que ahora tiene más de un 60% de la opción de voto en Estados Unidos, pero que en definitiva tuvo una agresión a la democracia. No podemos obviar esto. Es una discusión interesante que muchas veces se torna de carácter hasta filosófico en Estados Unidos y también para muchos analistas centrales. Carlos, sin llegar a pedirle una predicción, sino más bien una proyección desde el análisis, considerando lo que pasó ya en Colorado, lo que acaba de suceder en Maine, y usted ya lo anticipó de alguna manera, ¿qué implicaciones podrían tener más adelante resoluciones similares en otros estados? Gran pregunta, Néstor. Yo creo que si esto sigue avanzando en algún otro estado, que otro estado se manifieste de esta forma, van a acelerar el tema de tratarlo en la Suprema Corte de Justicia. Suprema Corte de Justicia que está integrada al menos por 6 ministros de carácter conservador y 3 cercanos o que fueron designados en el momento de Trump. Creo que esto no puede llegar a escalar más de 1 o 2 más distritos que tengan que emitir algún tipo de fallo. Luego de eso, creo que esta discusión tiene que darse por subsanada
y en definitiva pasar a la Suprema Corte. No le hace bien a la democracia norteamericana, no le hace bien a la propia elección que van a vivir y no le hace bien a todo el establishment y en especial a la parte económica norteamericana. Cada vez que suceden este tipo de noticias tenemos algún tipo de situación frágil en algún mercado o en alguna situación. Me parece que no es el momento para que Estados Unidos esté de alguna forma intentando compensar alguna situación. Lo va a tratar en la Suprema y esa sería la gran pregunta, ¿cuál va a ser su fallo? Pero creo que con lo que te acabo de analizar, creo que podemos tener una idea de cuál puede ser el sentir de lo que sucederá en la Suprema Corte. Por ahora, Carlos, y siguiendo la misma línea, podríamos hablar de que existe un 50 y 50% de probabilidades de que Donald Trump llegue al poder, considerando lo que usted acaba de decir, que tiene una alta aceptación popular, también a partir de el incumplimiento de algunas promesas de campaña de Joe Biden y además toda esta serie de condicionamientos que rodearían a la próxima elección presidencial. ¿Cómo lo mira usted? Es así, Néstor. El problema de los colegios electorales es que si más de un colegio electoral te va fallando negativamente para la próxima elección, yo supongo que su comando de campaña va a pasar el tema de la Suprema Corte. Sí, es todo un problema en Estados Unidos. Biden no ha dado la talla en lo que serían los requerimientos que los norteamericanos estaban queriendo y nuevamente vuelve un candidato que ya fue presidente. También en su momento había tenido algunos inconvenientes, pero que su pérdida no fue por un gran margen. Tengamos en cuenta que también no pueden dejar que mayoritariamente colegios electorales fallen negativamente, porque si no las elecciones no podrían salir para ninguno y para el propio Trump. Quien viene atrás de él viene con una diferencia muy grande y recién ahora otra candidata más que es muy nueva está teniendo algún tipo de aumento. Me parece que es una discusión que se va a dar, pero en definitiva no va a haber una gran asonada en contra de todo esto. Creo que la población va a estar en acuerdo de que esto tiene que tratarse lo más rápido posible. Estamos hablando de enero de este año, del año que viene. Claro, ya en pocos días. Carlos, sí. Una eventual o hipotética ausencia de Donald Trump en la boleta o papeleta electoral el próximo año favorecería más a un candidato republicano o eventualmente a Joe Biden. Indudablemente los candidatos de Joe Biden el candidato de Joe Biden se va a venir muy, muy beneficiado. La interdicción de él, o sea, por eso el no aumento de algunos cantones electorales vayan negativamente, lo que va a hacer es un 62% en la última predicción que tenemos para Trump. Le va a mermar muchísimo, porque en definitiva, por más que haya Estados Unidos es muy volátil en cuanto a su elección, lo que sería todo el proceso que se está viviendo también es un proceso difícil. Si Trump no está arriba de la contienda electoral, la sucesión va a ser realmente difícil. El pueblo norteamericano es un pueblo que le cuesta un poco hablar de política y profundizar en la política. Estamos hablando del americano medio, el americano que anda en la calle, el americano que vive la vida en forma diaria, el americano que vive en su establecimiento. Ese le cuesta un poco más ver los distintos detalles de la política. No son parecidos a los latinoamericanos. Capaz que nosotros podemos ser un poco más políticos, o más politizados sería la palabra. Va a costar mucho esa sucesión. Por eso es que hay un quiebre de alguna forma también democrático frente a un periodo electoral que es importante a nivel mundial. Entonces, creo que va a haber consenso de que esto tiene que ser compensado rápidamente. Bueno, Carlos, se nos terminó lamentablemente el tiempo. Siempre es un placer conversar con usted sobre todo estos temas de la política exterior. Muchísimas gracias y buen inicio de año, por cierto. Néstor, un abrazo grande, que empieces muy bien el año y como siempre estoy a tus órdenes. Gracias. Un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador. Carlos Verísimo, experto en política exterior.